El recuerdo más vivido de mi papá es cuando trabajaba en las oficinas recién mudadas de Bristol. Es entonces donde se encontró con uno de los sucesos que le marcó la vida en la época del terrorismo. Cuando le preguntan qué es lo que más recuerda sobre esa época tan terrorífica, nos dice los apagones en las calles y oficinas. Recuerda que ocurrió un apagón general en toda la compañía y gracias al generador que compraron se pudo recuperar la luz. Pero al parecer algo salió mal y lo atrapó justo en el ascensor de la empresa. Él estaba con Erika, una compañera de trabajo, que entró en un momento de crisis. Él no sabía cómo calmarla. Dice que jamás olvidará el miedo de ver a su amiga en el piso asustada pensando que en cualquier momento podía explotar el edificio o quedarse ahí por un rango largo de tiempo. Espera que la gente no olvide ese miedo que sintió y que ese temor haga que nunca lo olviden. Para que esto no vuelva a pasar, hay que recordar. Conversé con mi abuela y mencionaba que era muy obediente con el toque de queda, ya que existía el miedo a ser víctimas de los actos terroristas. Menciona también que en San Bartolo no se vivió tan fuerte, pero aún así sentía temor cuando su hijo salía del distrito rumbo a la Universidad de San Marcos, donde se sabía entre voces que era el punto de encuentro para participar de estos actos terroristas. Luego conversé con el hermano de mi papá, que me comentaba que en San Marcos habían personas que invitaban a reuniones que no eran tan secretas y que ya se sabía cuál era el propósito. Él decide dar un paso al costado y no ser tan simpatizante de estos grupos. Por otro lado, menciona que era muy fácil asumir quiénes estaban involucrados en estos gremios. Según lo conversado con mis padres, refuerzan lo mismo que los medios de comunicación difundían, desde los perros colgados en las calles hasta lo sucedido en la calle Tarate. Fuentes de inteligencia señalan que el llamado Comité de Comensales fronterista maneja el comedor universitario. En cuanto al colegio, no recuerdo bien haber abordado este tema a profundidad. Quizás fue de la misma manera que los medios emitían en las noticias. Mi papá padeció la época del terrorismo desde sus inicios, cuando recién se formaron los grupos extremistas. Me contó que cuando estaba en quinto de secundaria, sus clases eran constantemente interrumpidas por jóvenes armados que ingresaban a la institución a adoctrinar y hacer arengas. Esta situación era aún más frecuente en la universidad, por lo que las clases se suspendían indefinidamente. Cuando dejó la universidad y se casó con mi mamá, las cosas ya estaban más acentuadas. Los cochebombas y los apagones eran noticias de todos los días. Mi madre me cuenta que ella vivía aterrada porque mi papá salía a trabajar y ella se quedaba sola, y muchas ocasiones en la oscuridad. Puede que esto haya dejado secuelas hasta el día de hoy, pues le aterran los apagones. Cuando yo me enteré de esta historia, me despertó mucha curiosidad del tema. Me parece increíble que en el país que vivimos hoy, y tal cual lo conocemos, pudo estar tan sumergido en el miedo y la incertidumbre, hasta tal punto de no saber quiénes eran los malos o los buenos de la película. Mi padre estuvo a cargo de una base en Abancay en el 94. Grupos terroristas subversivos aún tenían el control de un pueblo cercano y querían tomar su base para tener libre acceso a una ruta que conectaba a Purímac con Cusco. A pesar de haber capturado a Abimael ya hace 2 años, aún existían otras cabecillas de Sendero presente. Todos sus compañeros tenían miedo. Preferían salir a hacer guardia que quedarse en la base. Era porque no podían confiar en las personas que estaban cerca, ya que no sabían con exactitud quién podría ser un terrorista o quién un ciudadano. Ya con anterioridad los atacaron con escopetas o incluso con piedras con el fin de quitarles sus armas. Era grande la responsabilidad de mi padre como para sentir miedo, y eso le ayudó a que no perdiera a nadie en esos meses, y mantenerse firme y sereno a pesar de la situación. Y fue gracias a él que llegué a involucrarme mucho por ese tema,
a querer conocer sobre aquella época, y también gracias al ambiente militar en el que vivo. Tantas historias, tantos recuerdos, algunos con un final bueno, por decirlo así, pero no todos tuvieron esa suerte. Fue en primero de secundaria cuando supe la historia que vivió parte de la familia de mi papá en la época del terrorismo. En realidad sabía algo del tema, pero fue hasta entonces que tuve interés por saber qué fue exactamente lo que sucedió. Aunque creo que más que interés fue necesidad, porque me pidieron un relato para la tarea del cole, Historia del Perú, si no me equivoco. Me lo contó mi mamá, porque jamás toqué el tema con mi papá. Mi abuelo falleció en esta época. Lo mataron. Dicen que regresó a Huancavelica, lugar donde nació mi papá, para arreglar algunos asuntos de sus chacras que había dejado en el abandono cuando decidió escapar con la familia para Lima. Anteriormente, el lugar donde vivían mis abuelos ya había sido atacado por los terroristas. Se llevaban a la gente, los adoctrinaban, y si se resistían, los mataban. Esto sucedió con mi abuelo. Se lo llevaron y lo mataron. No se sabe exactamente cómo porque no encontraban el cadáver. Fue pasando el 2000 cuando tuvieron noticias de sus restos. Me dio escalofríos pensar que alguien tan cercano a mí realmente sufrió algo así. Es una historia triste. Mi papá me lo contó cuando estábamos pasando por su trabajo. A mi abuela no le gusta hablar mucho de esa época, aún le da miedo. Mi papá me lo contó cuando tenía 12 años. Mi padre me contó su historia cuando estaba en quinto de secundaria. Mi mamá me lo contó en un desayuno familiar.